Muy buenos días, comunidad del Señor, comunidad de creyentes, comunidad de hombres y mujeres que amamos al Señor, de familias que amamos a Dios. Buenos días, familias que quieren servirle al Señor y que quieren caminar como Dios dice que hay que caminar. Hoy es un día bonito, muy hermoso, en el que todos vamos a compartir y entre todos vamos a tratar de hacer la enseñanza. Vamos a participar, vamos a abrir nuestro corazón al Señor en este día, a dejar ver un poquito adentro y decirle al Señor, quiero que me conozcas tal cual como soy y que empiece a elaborar en la vida suya y en la mía, porque todos necesitamos todos los días de que Dios escudriñe nuestro corazón. El salmista dijo en alguna ocasión, dice, Señor, escudriña mi corazón y mira a ver si ahí hay maldad, si hay pecado, si hay falta de fe, ¿qué hay ahí? Pero quiero que lo escudriñes. Entonces creo que esta mañana de domingo va a ser esos días en donde vamos a exponer un poco el corazón al Señor, en la medida que usted lo desee y en la medida que sienta esa libertad de hacerlo. Entonces vamos a mirar un versículo para meditarlo unos segundos y dice Marcos 11:22. Solamente Marcos 11:22. Vamos a ver qué nos enseña ese versículo y lo puede leer Gabriel si está en línea. ¿Listo? Sí, señor. Ya lo leo. Marcos. Creo que se le fue la señal al hermano Gabriel. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? Lea, hermano. ¿Me escucha, hermano? Lea, a ver, hermano, lea. ¿Sí, me escuchan? Lea. Ok, dice así. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ese es todo el versículo. ¿No me Sí, escuchan? señor. Ese es todo el versículo. Sí, Marcos 11:22. Dice, Sí, ese es todo el versículo. dice el Señor Jesús. ¿A quién le dice? A usted y a mí. Nos dice el Señor Jesús como comunidad que tengamos fe en Dios. Que tengamos fe en Dios. Bueno, uno dirá a una comunidad de creyentes porque el Señor va a decirnos eso. ¿Cómo así que tengamos fe en Dios? Pues esta mañana se le ocurrió al Señor decirnos a nosotros que tengamos fe en Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos tener esa fe? ¿Cómo se desarrolla esa fe? ¿Cómo adquirimos esa fe? ¿Cómo nos afirmamos en esa fe? ¿Usted qué piensa? Por ejemplo, Andrea Ramírez, ¿qué piensa? ¿Cómo usted puede tener fe en Dios y que se mantenga firme? Andrea Ramírez. ¿Me escuchan? Sí, señora. Definitivamente el ejercicio de fe es entender que la fuente de mi fe es Dios. No es en mis fuerzas, no es en mis emociones, es entender en esa voluntad buena, agradable, perfecta de Él y no de Andrea. Muy bien, Andrea. La señorita Yanira, ¿usted cómo afirma, afianza, asegura su fe en Dios? Porque él dice, el Señor Jesús dice, tenga fe en Dios. Y bueno, ¿y eso cómo es? ¿Cómo lo hago? Señora Yanira, ¿no está? Bien, entonces la señora Lorena. Buenos días a todos. Pues estaba precisamente diciendo que si fe es creer en lo que habla Dios, en lo que Él dice, y cómo afirmo eso, pues pasando tiempo precisamente con Él, escuchándole, relacionándome, tomando la decisión de estar ahí, atenta a lo que Él dice para creer. Exactamente es lo que vamos a ver esta mañana. Gracias, hermana Lorena. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo se hace? Pues, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué intimidad tenemos con aquel que afirma y afianza nuestra fe? Si la fe es así, solo se consigue, solo se afirma, solo se sustenta por escuchar a Dios hablar, pues realmente necesitamos oírlo, necesitamos tener una comunión muy íntima con Él todo el tiempo
Esto se va a repetir hasta que el Señor Jesucristo venga en todos los púlpitos donde se hable del Señor. Oye, métete con Él. Tienes falta de fe, estás aburrido, estás cansado, estás fatigado. Oye, escucha a Dios hablar. Es necesario escuchar. Esa es la invitación que Él nos hace todo el tiempo. Por eso el Señor Jesús dice, oye, tengan fe en Dios. O sea, la invitación es escudriñen la palabra, estudien, que ahí van a entender y conocer quién es Dios, o a conocer y entender a Dios, para poder ir para afianzar nuestra fe, para afianzar nuestra fe. Bien, Padre bueno, Padre amado, en esta mañana, Señor, con esa invitación que nos haces de que tengamos fe, entonces levantamos nuestra voz a ti, diciendo, Señor, es lo que más deseamos, como cuerpo, como iglesia, como familia, Señor, que están edificando y construyendo iglesia en casa. Señor amado, necesitamos tener esa comunión contigo y necesitamos oírte hablar. Es definitivo, Señor, para que nuestra vida tenga pasos seguros, para que cada vez que abramos nuestra boca manifestemos pensamientos firmes, seguros, que te den gloria, que te den alabanza, que te honren, Señor. Tengan fe en Dios, es tu invitación. Es esa invitación a estudiar, pero también a exponer tu palabra, Señor. A ser esos enviados a aquellos que no saben escucharte, a aquellos que todavía no te oyen, no te escuchan, Señor. Hoy nos invitas a tener fe en Dios. Hoy nos invitas a esa comunión íntima. No vas a dejar de hacerlo y es lo que más me gusta de ti, Padre. Que insistes en hablarnos al corazón todo el tiempo, Señor. Pero nos invitas con esa misma insistencia a que estemos unidos a ti, a que caminemos a tu lado, Señor, a que caminemos contigo, a que te conozcamos cada día, Señor, a que entendamos en que cada hecho que nos acontece, que vivimos, ahí estás tú para enseñar, para avivar nuestra fe, para alentarnos, para fortalecernos, Señor. Ahí estás. No te vas a alejar y sé que no lo va a hacer, Señor, porque ¿qué sería de nosotros si tú te alejaras de nosotros por un instante? Gracias por ocuparte de nosotros e invitarnos en esta mañana a fortalecer nuestra fe. Seguramente algunos de nosotros lo necesitamos. Y yo entre ellos, Señor. Ser fortalecido cada instante de mi vida, Señor. Que mi hogar sea firme en tu palabra. Que mi vida sea firme en tu palabra. Que nuestros hijos aprendan de ti y su vida sea firme en tu palabra. Que aquel que nos vea o nos escuche sepan de hombres y mujeres que hemos creído y que estamos firmes en lo que hemos creído. Que lo que tú nos has contado es inamovible en nuestro ser. Es una fe segura, una fe perfecta en la vida de nosotros. Gracias, amado Dios, por amarnos. Gracias, Padre bueno, porque si no fuera así, Señor, nuestras fuerzas se acabarían, desmayaríamos si tú no nos acompañas, si tú no nos fortaleces, Señor. Te doy infinitas gracias por las familias que están hoy acá presentes, pero las que están también presentes en todos los lugares donde se predica tu palabra. Señor, porque es que ese querer y ese hacer lo pones tú en el corazón de nosotros. Te doy gracias, Señor, por las familias que hoy salieron a un parque, a un río, a donde pudieron salir a compartir con su familia. Gracias por ello, Señor, porque también están honrando tu nombre, Señor, al hacer familia, al hacer iglesia, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias por todas tus bendiciones esta semana para nosotros, Señor. Lo que nos enteramos, gracias, y lo que no nos enteramos también, porque no has dejado de bendecir de una y otra manera. Gracias, Padre. Gracias en verdad, porque ser familia del reino de los cielos es algo grandioso. Es saber que estamos, Señor, en la eternidad, disfrutándola desde aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias en verdad, en esta mañana preciosa. Gracias por la salud que le das a mis hermanos, por sanar sus cuerpos, por sanar aquellos cuerpos que tenían dolencias. Es más, que la tienen en este momento, Señor, pero que tú sanas, Señor, de toda enfermedad a mis hermanos.
llámese como se llame. Para ti no hay cosa difícil. Tú sanas, Señor. Así como has sanado nuestra mente, también sanas nuestro cuerpo, Señor. Lo sabemos y lo creemos. Buena invitación nos haces a creer en ti, Dios. Y creemos en ello, Señor. En tus milagros, en tu obrar, Señor. Gracias por la sanidad que traes a los hogares, Señor. Por la paz tuya, Señor, que viene al corazón de los cónyuges, Señor, y de los hijos. Pero gracias, Señor, por cada situación difícil en nuestras casas, porque esas nos llevan a crecer. Y ese crecimiento se consigue en la intimidad, Señor, de tu amor, de tu consejo, de tu verdad. Gracias, oh Dios, por todo lo que haces, Señor. No paras ni pararás. No cambias ni cambiarás. Eres el mismo, Señor, por siempre. Gracias en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, y te alabamos. En tu nombre, Jesús amado. Amén. Amén. Voy a empezar colocando una alabanza. Perdón que me acerque así como, pero esta no la va a poner Franco, sino yo, porque la vamos a escuchar y vamos a dar nuestra opinión de qué nos dice esa alabanza. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí se escucha? Sí, señor. Con su sangre me vino a redimir, libre de condenación, ya no soy más un deudor, él ha pagado la deuda por mí, soy el culpable y me otorgó el perdón, muerto de gracia, de pronto me curó. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. El pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mi pago. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mi favor, marcó corazón. No queda Señor. Un argumento mi juicio contra mí, y con su sangre me vino a redimir, libre de condenación, ya no soy más un deudor, la paga No se ve nada. la deuda por mí, soy el culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia, de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mi favor. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. No se escucha. No se escucha. Giovanni, no se escucha.
tu sangre preciosa. Te bendecimos, Señor. Ahí ya se escucha. Ahora soy libre, esclavo por amor, yo de sangre. Por mi perdón, ahora soy libre, esclavo por amor, yo de sangre. Por mi perdón, mi corazón. Te alabamos porque eres nuestro Salvador. Bien, mis hermanos, quiero preguntarle a 2 o 3 hermanos qué entienden de lo que escucharon de esa alabanza, lo que alcanzaron a escuchar, porque pues no sé cómo se cerró el micrófono, pero bueno. ¿Qué entiende por lo que acaba de escuchar Byron Sandoval? Ojalá lo podamos ver. Perdónenos que estamos un poquito atareados con el desayuno, por eso no prendemos la cámara. Ya llamé. Entonces, bueno, lo que alcancé a escuchar dice precio de sangre, esclavo por amor. Es como la frase que alcancé a anotar ahí, y bueno, es como no es obligado. No es obligada la vida en el Señor, no es a la fuerza, no es forzado, no es por presión, sino que en el momento que yo entiendo el sacrificio, en el momento que yo entiendo el amor del Señor hacia mí, en cuanto a la salvación que me da, es genuinamente, es recíproco, es como yo ese entendimiento, y de esa manera es que yo puedo ver al Señor con amor a seguirlo, con amor a obedecerlo, y por sobre todo con amor a creerle lo que Él me enseña cada día de Él. Bien, Yo no... gracias, hermano. Berenice, ¿escuchó la alabanza? Floresminda. No. Jenny, ¿escuchó la alabanza? Bueno, sigamos. Sí, señor. Ok. Piensa de lo que... Pues que definitivamente no me mando sola. Ok, está bien. No nos mandamos solos. Muy bien. El título de esta enseñanza es La libertad tiene costo. La libertad tiene costo. Ese es el título que en mi corazón nació. Y esta mañana, de acuerdo a lo que leímos en Marcos 11:22, que dice, tengan fe en Dios, dice el Señor Jesucristo. Y la alabanza que dice, la deuda se ha pagado, ahora soy libre, ya no soy esclavo, y si soy esclavo, lo soy por amor. Parece que se pagó un precio, y un precio muy alto para lo que hoy soy. La libertad tiene costo.
Bien, voy a empezar con una historia que todos conocemos, una historia que ya hemos escuchado muchísimas veces y arranca en Génesis capítulo 2, después de la creación del hombre. Dios le enseña al hombre quién es Dios, pero también le da un mandamiento. El mandamiento es, de todos los árboles puedes comer, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él muera va a morir. ¿Cómo? El día que él coma va a morir. Gracias. Bien. El hombre no atendió el consejo de Dios porque no creyó el consejo de Dios. Escuchó una voz diferente a la de su Señor, a su Creador, con quien tenía un grado de relación altísimo, pero al escuchar otra voz, no supo administrar el mandamiento de Dios. No supo administrar la libertad que Dios le dio para vivir el mandamiento de Dios, para amar el mandamiento de Dios, empezando porque tenía que amar a Dios y amar su mandamiento. Entonces se hizo esclavo de otro pensamiento, de otra voz se hizo esclavo. Y entra algo en el ser humano cuando el ser humano se separa de Dios. Entró en ese mismo ser humano algo que él ni siquiera tenía en mente que pudiera entrar en él. Y Génesis capítulo 3 versículo 10 dice: ¿qué apareció en el hombre en ese instante? Génesis capítulo 3, versículo 10, alguien que lo lea, por favor. Yo lo tengo. Génesis capítulo 3, verso 10. Dice así: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Bien, escuchó la voz y ¿qué pasó? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Luego, antes escuchaba la voz de Dios y tenía miedo. No, a él no le daba miedo. Era libre. Escuchaba la voz de Dios y además se agradaba, porque la escritura dice que la voz de Dios se paseaba por el huerto todo el tiempo. Entonces él escuchaba la voz de Dios, se sentía agradado de esa voz de Dios, amaba esa voz. Pero cuando decidió no creer a esa voz y separarse de esa voz y escuchar otra, escuchó la voz de Dios y tuvo miedo. Eso es bien curioso, que a alguien que conoce de Dios, que conoce de las escrituras, le dé miedo. Alguien que escuche hablar a Dios y le dé miedo. Eso no es normal. Claro, en el hombre es la naturaleza caída, porque quedó separado de Dios y obviamente él sabía el precio que tenía que pagar por no haberle creído a Dios. Por no haberle creído a Dios. Entonces, Dios no se queda ahí y le da una promesa. El hombre se esclaviza de un pensamiento contrario al de Dios, pero Dios le dice: le prometo que lo hago libre. Génesis 3:15. Voy a enviar a alguien que lo va a hacer libre, porque usted por sus propios medios no va a poder. Esa obra tiene que ser mía, le dice Dios, su creador, su hacedor, y le da la promesa de la libertad. Dice: yo le tengo la solución a la esclavitud en la que tú estás, en esa esclavitud de pensamiento en el que usted está. Bien. Jeremías capítulo 6, versículo 16, y arranca la enseñanza. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Amada esposa, ¿lo puede leer, por favor? Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál será el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. ¿Alguien tiene otra versión, por favor, para ese versículo? Ojalá Nueva Traducción Viviente, PDT, por favor.
Voy a volverlo a leer en la misma, en Reina Valera, porque es que me parece bien interesante ese versículo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y qué va a pasar? Hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Otra versión, por favor, ¿quién la tiene? La palabra de Dios para todos. Esto dice el Señor: párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, busquen el buen camino y sigan por él. Así encontrarán descanso para su alma, pero ustedes han dicho, no queremos seguir el buen camino. Bien, otra versión. Yo tengo Nueva Traducción Viviente. Dice, esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Bien. ¿Por qué viene ese versículo hoy aquí a una predicación que dice que la libertad tiene costo? Bien, pues Dios hace una promesa de libertad al hombre que no podía buscarla por su propio medio. Un hombre aterrado, un hombre aterrorizado, un hombre miedoso, un hombre medroso, por decirlo de muchas maneras, que al escuchar la voz de Dios se asusta. Un hombre que el sonido de la voz de Dios le produce terror. Dios le da una promesa de libertad y pasa el tiempo y llegamos a nuestros días y quiero mirar esta palabra a la luz del año 2020, a la luz de esta comunidad, a la luz de lo que Dios nos viene enseñando a todos durante año y medio, casi 2 años que llevamos nosotros estudiando la palabra. Entonces, hay personas que aún tienen el pensamiento, y estoy hablando de creyentes, esclavo de otro pensamiento. Aunque ya Cristo vino para liberarnos del pensamiento esclavo, hay personas que todavía tienen pensamientos que los esclavizan. Ese puedo ser yo, porque no soy diferente a ustedes. Somos hijos de Dios y hemos sido redimidos por la misma sangre. Tenemos el mismo Padre, pero aún hoy podemos estar siendo esclavos de maneras de pensar, de formas de pensar, de las cuales el Señor vino para librarnos. Entonces, dice Jeremías, oye, párense en el camino y miren y pregunten cuáles sean las sendas antiguas. Pues yo me quiero referir a la senda antigua, que es la promesa de ese libertador. Él ya dijo que usted era libre. Él ya dijo que yo era libre. Oye, y vea cuál es el camino que le ofrece. Un camino que ya está dado porque la obra ya está ejecutada para nosotros. Ya fue ejecutada para nosotros. Oye, y nos dice, y caminen por él. ¿Por qué camino quiere que Dios que caminemos? Por el camino de la libertad. No por el camino de la esclavitud, de una mente esclava del miedo. Esclava del miedo. Pero quiero adelantarme un poquito a lo que les voy a decir y es, ¿por qué nuestra mente aún tiene miedo? ¿Por qué en nuestra mente aún hay pensamientos de miedo? Y les voy a poner un ejemplo que parece chistoso, pero es verdad. Hay personas que oran a las 5 de la mañana y si se despiertan a las 5:03, echan a temblar porque ya están pecando, porque están haciendo las cosas mal y hasta ese despertador compran para no ir a fallarle a Dios. Que el esposo le dice a la esposa, vamos a salir este domingo, a salir a dar una vuelta, a compartir con otra familia o a darnos una vuelta nosotros como familia. No, hoy es el culto y no nos podemos mover de acá.
No porque, mejor dicho, si no lo hacemos, yo sé que las cosas no nos van a salir bien. Necesitamos hacerlo. Entonces las personas están esclavas del miedo. Esas personas que aún piensan así, están esclavas del miedo de escuchar la voz de Dios, de ese miedo que Dios, de oír la voz de Dios que le dice, oye, yo te hice libre. Pero esa palabra suena terrible en la vida de un cristiano. Y suena terrible porque el miedo es producto de algo, de desconocer la verdad. El miedo, escribí yo aquí, es desconocimiento de la verdad, de quién es Dios y quién soy yo. Eso produce miedo en el creyente. Por eso dice la Escritura, tengan fe en Dios. ¿Y eso qué es? Pues tenga comunión con el Señor, escúchelo hablar. En la medida que nosotros vayamos teniendo entendimiento de quién es Dios, esos pensamientos que nos esclavizan por el miedo a, no van a estar en nosotros. Y vamos a poder ser libres para estar en el culto, para estudiar la palabra, para reunirnos como familia, como hermanos, sin ningún temor. Sin ningún temor. El temor a ser buen esposo o buena esposa, hay temor también a eso. Es que si yo obro con amor, mi esposa va a querer gobernar la casa. Y la esposa, no, es que si yo le cedo a mi esposo, entonces mi esposo va a pasar por encima de mí y va a destruir mi casa. Esos son temores por el desconocimiento de lo que la Escritura dice. Por el desconocimiento de quién es Dios y quién es usted. Y eso se logra solo en intimidad. Por eso la Escritura dice, crea en Dios. Crea en Dios. Yo quiero que usted esculque su mente, su corazón en esta mañana y empecemos a mirar cuál es el miedo que lo tiene esclavo o la tiene esclava. ¿Qué pensamiento viene a su corazón todo el tiempo para decir usted no es nada o lo que le quiera, el pensamiento que lo tenga esclavo? Entonces, Jeremías 6:16 se refiere a los que están en la ley y a los que están en la gracia. Los que están en la ley, Romanos 10:15 dice, usted tiene que hacer para vivir. Si usted cumple todos los preceptos de la ley, va a vivir. ¿En qué se convierte esa persona? En esclava. En esclava de hacer y hacer y hacer para tratar de agradar a Dios. Pero ¿qué dice al otro lado? Porque, oye, párate en el camino y mira cuál es la senda que hay que seguir. Entonces está la gracia. Ya vino el Señor Jesucristo, nos da un regalo inmerecido, que es la libertad para pensar como Dios quiere que pensemos, para tener los pensamientos de Dios, para saber lo que Dios nos dice de Él, pero también lo que piensa de mí y de las demás personas. Y dice, oye, Romanos 10 dice, crea y vivirá. Crea y es libre. Solamente crea y usted es libre. ¿Y sabe qué es lo triste? Que nos parece que eso es como imposible, que solo con creer yo puedo ser libre y mi pensamiento es libre. Entonces, como creer para muchas personas es tan difícil, entonces se ponen a hacer y se esclavizan. Y viene el diablo y le dice, es que si usted no llegó 5 minutos tarde al culto, mejor dicho, se condenó. Si hoy no hace tal cosa, se condenó. Si se come tal otra, se condenó. Bueno, no vamos a hablar de condenación, pero está pecando contra Dios. Y entonces nos hacemos esclavos. ¿De qué somos esclavos? ¿Qué pensamiento lo está esclavizando? ¿Usted cree que tiene un pensamiento que lo esclaviza? El Señor Jesucristo vino a librarnos de esos pensamientos. Miremos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 11. Señora Nelsi.
10:11. Sí, señora. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Muy bien. Todo el que cree en él no va a ser avergonzado. Y el Señor nos invita a creer en él. ¿En quién? Porque si yo creo, no seré avergonzado. ¿Qué es lo que tengo que creer? Marcos, el Señor Jesús dice, crea en Dios. Crea en Dios. Pues yo no puedo creer en aquel que no escudriño. Yo no puedo creer en aquel con el cual no tengo intimidad. Yo no puedo creer para ser libre, para dejar esos pensamientos que cada día atan al cristiano. Se están abriendo las comunidades nuevamente, no en su plenitud, porque pues obviamente tiene que haber un número X de miembros en cada comunidad dependiendo del tamaño. Y hay personas que sienten que les llegó la vida porque les abrieron la comunidad. No la comunidad, el templo. Y entonces creo que están respirando mejor porque ahora sí se van a reunir. Porque ahora sí van a ser iglesia. ¿Usted cree que eso no es un pensamiento esclavista? ¿Usted no cree que la persona no sabe lo que es iglesia y no conoce a Dios todavía? Está pensando en que si no se reúne en tal sitio, no hay reunión, no hay iglesia. Esos son los miedos que el enemigo de Dios sigue metiendo en el corazón del hombre. Aún no entendemos, o muchos no entienden, lo que significa ser cuerpo de Cristo. Y en dónde se adora, en dónde se hace culto, en dónde se alaba, en dónde se adora a Dios. Y todavía religiosamente las personas están buscando un lugar. Religiosamente. Y la religión es desconocer lo que la Escritura dice. Vuelvo y lo repito y lo repetiré. Es desconocer lo que la Escritura dice. Y eso esclaviza. Eso esclaviza. Esta semana me contaba una hermana que le preguntaron a unos pastores que si habían realizado la cena en una entrevista por televisión. ¿Ustedes ya hicieron la cena del Señor? No, no la hemos hecho. ¿Por qué? Porque está cerrado el templo. Esos son pensamientos esclavistas. Eso es todavía no entender lo que Dios dice. Lo que es ser iglesia. Lo que es ser libre. El precio que el Señor pagó para que usted fuera libre. Dio su vida, pagó un precio, pero nosotros también tenemos que pagar un precio. Y ese precio es creer. Ese precio es creer. ¿O es que es fácil? Parece que no es fácil creer. Porque aún nos acusamos. Aún creemos que no somos nada. Aún creemos muchísimas cosas que no son ciertas de nosotros mismos y de Dios. Y vivimos religiosamente para querer agradar a Dios con nuestra propia vida. Romanos capítulo 10, Jacqueline, versículo 2. Jacqueline Ramírez. Está Franco. Jacqueline, está cerrado el micrófono. Sí, ya, hermanito. Romanos, versículo 10. No, capítulo 10, versículo 2. 10:2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Alguien que lo lea en otra versión, por favor. La palabra de Dios para todos. Dice, puedo decir esto en su favor. Hacen un gran esfuerzo para honrar a Dios, pero no entienden lo más importante.
Nueva traducción viviente, PDT, Acá. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. No escuché. ¿Quién leyó? Otra versión, por favor. Dice así: yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Bien. Yo creo que algunos de nosotros en alguna ocasión hemos tratado de agradar a Dios con nuestro hacer o con las cosas que hacemos, en ese celo que, mejor dicho, casi que nos consume, pero sin entendimiento de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando usted tiene miedo como el que tuvo Adán allí cuando escuchó la voz de Dios, ¿por qué lo tiene? ¿Por qué aún en su corazón y en su mente hay miedo? ¿Por qué hay miedo? Y hay veces vemos en el ojo ajeno que están obrando mal y tenemos un celo que casi nos derretimos con ese celo. Pero no tenemos ni idea de las misericordias o del amor de Dios o del perdón de Dios para poder acercarnos a la persona y manifestar eso que Dios es. Porque es un celo mal encaminado. Ese celo que acusa, ese celo que hace tantas cosas esclavizantes realmente y que le hacen daño a las gentes, a las personas. Es un celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y eso se llama religión. Hacer las cosas sin entendimiento. Religión. Purita religión se llama eso. Para terminar la primera parte, porque la segunda parte les corresponde a ustedes, vamos a leer 2 Corintios capítulo 3. Hoy el culto es muy cortico, pero vamos a cantar mucho. 2 Corintios capítulo 3. La señora Jenny, si se encuentra por ahí, por favor, vamos a leer desde el versículo 12 al 17. Capítulo 3 de 2 de Corintios, del 12 al 17. Del 12 al 17. Sí, sí, sí. Sí. Ok. Al 17. Dice precisamente, porque tenemos esta esperanza, hablando con toda libertad. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Pero ellos se negaron a entender esto, y todavía ahora, cuando leen la antigua alianza, este mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento, pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. 17. Ah, ok. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bien. Usted misma, Jenny. Ok. Usted. ¿Puedo leerlo en esta versión? Ah, bueno. Por favor, por favor, por favor. Dice: ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy
Cada vez que se lee el Antiguo, Perdón, hermana, perdón. Jenny, por favor. Eso, ya. no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, Jenny, ¿qué esclaviza la mente? Yo no le entendí por qué se entrecortó. Entonces, ¿qué esclaviza al hombre según ese texto? El desconocimiento de la verdad. Muy claro, muy claro. No podemos ni siquiera agregarle porque eso es lo que nos está enseñando la Escritura. No porque la verdad no esté frente a sus ojos y frente a mí, sino porque la religión no nos permite ver la verdad. El miedo no nos permite ver la verdad. Miedo a pecar, miedo a hacer, miedo a no hacer, miedo. Todo el tiempo miedo por cualquier cosa. Y de eso sí que se da gusto el diablo porque él acusa todo el tiempo y quiere esclavizar todo el tiempo a las personas. Vamos a mirar tres cosas, tres cositas, y tres hermanos lo van a leer. Frankie va a leer Éxodo 3, versículo 6. La hermana Egna va a leer Éxodo 20, del 18 al 21. La hermana María Berenice va a leer el Salmo 119, creo que es el 120. Esas tres escrituras. Éxodo 3:6, Franco. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Muy bien. ¿Y qué tuvo miedo? De mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué le causaba miedo? Mirar a Dios. ¿Qué le causa a usted miedo? Mirar a Dios. Ver a Dios. Yo viví esa experiencia y corrí. El Señor se acercaba a mí para mostrarse a mí y yo corrí. Literal. No me aguanté. Tuve miedo de ver a Dios. Éxodo 20, del 18 al 21. ¿Me escucha? ¿Me escucha, Paz? Sí, señora. Bueno. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no miramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Qué miedo observa ahí, hermana? Miedo de escuchar.
Miedo de hablar con Dios. Unos tienen miedo de ver a Dios y por eso no lo ven en ningún acto de la vida. En los hechos que Dios hace a diario no lo ven por físico miedo. Otros no quieren hablar con Dios porque les da miedo descubrir el corazón a Dios. Que Dios les diga que realmente son hijos de Dios, redimidos, salvos, limpios de toda maldad. Les da miedo hablar con Dios. Son muchos los que les da miedo hablar con Dios. Por eso la oración es escasa. El estudio de la palabra es escaso. Ese miedo lo pone el diablo. Ah, no, pero yo no tengo miedo. Entonces, ¿por qué no tenemos comunión con Dios? ¿Por qué nos alejamos de la escritura? ¿Por qué nos alejamos de la oración si no tenemos miedo? Salmo 119, 112. Dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. ¿De qué más tiene miedo este señor? De los juicios. De los juicios. ¿Acaso el juicio ya no fue ejecutado en Cristo Jesús? ¿Cuál es el miedo que usted tiene o yo tengo de los juicios de Dios? Si Él vino a salvar, a liberar, a darnos vida, a quitar ese temor al cual estábamos sujetos antes. ¿Cuál es el miedo que usted tiene? Es la pregunta de esta mañana. ¿Cuál es el miedo que usted tiene en su corazón? Esto es solamente una reflexión a su corazón para saber por qué tiene miedo de mirar a Dios y sus hechos, de hablar con Dios, de los juicios de Dios. ¿Por qué tiene ese miedo? ¿Qué le causa ese miedo? Que no se acerca a Dios con toda la confianza, como dice Hebreos. Tenemos entrada con confianza al trono de la gracia. La tenemos, usted y yo. ¿Qué pasa, mis hermanos? Isaías 57 dice lo siguiente. Por favor, todos en Isaías 57, que vamos a cantar, hermano Franco. Isaías 57, señora Nelcy, en Reina Valera, versículo 11, ¿qué dice? ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado el silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Entonces, un par de preguntas muy interesantes. ¿De quién te asustaste y temiste? Pues si yo me asusto y temo es porque desconozco a quién me acerco, con quién quiero hablar, a quién quiero ver, y porque todavía estoy asustado que los juicios de Dios me destruyan. ¿De quién te asustas y temes? Que faltas a la fe. ¿Cuál es el consejo del Señor Jesucristo? Crean en Dios, tengan fe en Él, para que cuando Él hable no nos asustemos, para que cuando Él aparezca en esos hechos maravillosos, sea una sanidad, sea un milagro, cualquier cosa que Dios se aparece en la vida de nosotros, tampoco nos asustemos y creamos que Dios es cierto y es verdadero. Que cuando alguien le diga a usted, hermano o hermana, que usted ha sido redimida y que usted no es lo que usted piensa, lo crea y lo viva como hijo de Dios y todavía no viva asustado de las acechanzas del diablo. Porque el diablo esclaviza y él vino ya y libertó. Si no lo hacemos, somos unos religiosos dignos de lástima. Religiosos que no hemos entendido todavía el amor del Señor, su misericordia, su verdad, mis hermanos. Somos libres, absolutamente libres, pero hay que pagar el precio, hay que creer
Es el consejo que nos da nuestro hermano mayor, el Señor Jesús. Crea en mi Padre, crea en Dios. La obra está terminada en usted y en mí. Creámosla. Creámosla. ¿De qué nos asustamos? ¿De qué tememos? ¿Por qué faltamos a la fe? ¿Por qué no nos acordamos de Dios? ¿Por qué no nos viene al pensamiento la obra perfecta de la cruz? ¿Por qué? Parémonos en el camino, dice Jeremías, y miremos la senda por la cual debemos caminar. Debemos ver esa senda, mis hermanos, verla y dejar el miedo de tener intimidad con Dios y creerle, que es lo que necesitamos. Venimos estudiando maravillosamente quién es Dios, pero también quiénes somos nosotros. ¿Quién es nuestro Señor Jesús, el hombre? Para que nosotros no veamos que el Señor Jesús tenía ventaja sobre nosotros y por eso Él sí pudo. Pues Él tuvo una ventaja, Él creyó, aprendió la fe, aprendió la obediencia, se sujetó a la voluntad del Padre, aprendió mansedumbre y humildad. Y usted y yo también lo podemos hacer. Porque la obra está terminada, Él ya la hizo. Pongámonos a pensar si Dios no se hubiera compadecido de nosotros, el Señor Jesús no se hubiera compadecido de nosotros. ¿Qué sería de nuestra vida? Pero Él, como usted y yo, somos tentados con pensamientos esclavistas, pero nos libertó, ganó para usted y para mí, ganó. ¿O de qué somos esclavos? Segunda de Corintios 11:20 pone un remachito ahí un poco complicado, en donde nos podemos incluir nosotros los servidores, el que está aquí presente. Y dice así, Segunda de Corintios 11:20 dice, pues usted tolera si alguno lo esclaviza, si alguno lo devora, si alguno toma lo suyo, si alguno se enaltece, si alguno lo abofetea. Hasta esa clase de esclavitud acepta el creyente. Vivir bajo la cobertura de un nombre y no la de Cristo. No la dirección del Espíritu Santo, sino la de un hombre. Y entonces nos hacemos esclavos de hombres también. ¿Y por qué nos hacemos? Por miedo. Porque escuchamos es al que nos esclaviza, no al Espíritu Santo. Que suba, que baje, que venga, que prohibido, que todo lo que quiera decir y nosotros amén a todo lo que otro diga. ¿Sabe por qué? Porque nos da miedo acercarnos a Él, a su palabra que es viva y eficaz, a su palabra que nos trae libertad, comunión con el Señor. Ese es el miedo, no es otro. Franco. ¿Sí se puede, Yanni? Sí, ya la colocan. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad.
cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo,
Bien, ¿me escuchan bien, sí? Muy bien. Entonces, la libertad tiene costo. ¿Cuál es el costo de su libertad y la mía? Pues el Señor ya pagó el costo para que la tuviéramos, pero el costo que ustedes y yo vamos a pagar, ¿cuál es? O debemos pagar, si se puede decir pagar. Es creer. ¿Hay libertad en la casa de Dios, que es usted? ¿Hay libertad ahí? ¿Ya fueron rotas las cadenas del miedo a escudriñar la palabra? Porque el escudriñar la palabra no es exclusividad de unos cuantos, sino de todos. Porque como dice Jeremías, vienen días en que el hermano no enseñará al hermano la palabra, sino que es el Espíritu Santo cada vez que usted se acerque a la Escritura que le va a contar quién es Dios. Él es el que les va a contar. ¿Cuál es su miedo, hermano y hermana? ¿De qué se asusta? ¿A usted le asusta ser papá o esposo o esposa o hijo? ¿Se asusta porque de pronto está desagradando a Dios? Pues deje el miedo. Acérquese a la Escritura que le va a contar cómo es ser a la manera de Dios, cómo obrar a la manera de Dios, creer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para usted y para mí. Esa es la invitación de esta mañana. Hay que pagar el costo. Y el costo es de rodillas, el costo es frente a la Escritura. El costo es creer. Oye, crea en Dios, dice el Señor Jesús. Crea en Dios. Tengo mucha escritura aquí para hablar, pero quiero escucharlos hablar a ustedes. Vamos a preguntarle a 2 o 3 hermanos si hay miedo en su corazón, si quiere contar por qué, o si más bien quiere que oremos. Porque está el cuerpo de Cristo reunido acá, y para eso es, para orar los unos por los otros. Si aún sentimos miedo de escudriñar la palabra, porque es que a mí Dios no me habla, a mí Dios no me cuenta. Y es que además me da miedo acercarme a la Biblia, porque qué tal que me diga algo que me dé susto, y que, ay, Dios mío, que qué tal que me dé una tareita que yo diga, uy, no, Señor, es que yo tengo planeada mi vida así, 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 y me da susto que Dios me hable por dónde es que Él quiere que yo camine. Susto, miedo, como quiera llamarlo. Miedo de ver los hechos de Dios en su vida, porque esta mente se programa. Pero cuando uno mete su mente y su ser entero en la palabra de Dios, Él trae libertad. Y ya no hay miedo de oír la voz de Dios, miedo de ver a Dios, miedo de los juicios de Dios, no pueden existir cuando se acerca uno al Señor, cuando se acerca. Bien, voy a dejar en libertad al que quiera hablar. 1 minutico, 2 minuticos para dar oportunidad a otros y porque vamos a orar también. ¿Me escuchas, mi paz? Señora. Bueno, pues realmente creo que el miedo que puedo tener en mi vida es a las pruebas que el Señor pueda colocar en mi vida para aprender algo. Entonces creo que ese es uno de los miedos que a veces vienen a mi vida. Y pues pedirles me ayuden a orar por eso, porque pues realmente, como tú decías, no debo tener miedo a eso, porque realmente soy privilegiada en que el Señor use mi vida para enseñarme. Eso es todo, mi paz. Gracias, hermana. ¿Quién más quiere expresar su corazón? Hermana Egna, expresa que necesita. Siga. Hermano José Cepeda. Y después Nelson. José Cepeda. Sí, buenos días para todos los hermanos. Pues gracias por el mensaje.
Gracias a Dios por la enseñanza y pues la verdad eso no, para mí no es más sino ver la carnalidad tan dura que es la que no nos deja o no me deja sumergirme en la palabra como debe ser. Es estar sumergido ahí en la palabra, en disfrutar del conocimiento, en permitir que el Espíritu obre en la vida de cada uno de nosotros, es la que en sí nos da esa libertad. Pero el miedo sí es de esa carnalidad tan fuerte que tiene uno a perder, a enfrentar situaciones que pues ya, pues desde el entendimiento mismo sabemos que cada situación diaria siempre es para bien, siempre es para enseñanza y siempre será para fortalecer la enseñanza de Dios, para moldearnos a su forma, para darnos el carácter de Él, para hacernos instrumentos de Él y todo eso, pero esa carnalidad ha sido para mí una cosa muy dura y es la que lo envuelve en el miedo a uno. Y pues ahí en la lucha diaria y estudiando, escudriñando, tratando de encontrar esas sendas antiguas con las que iniciaba la enseñanza, sí, pues la verdad hay tanta interpretación, tanta cosa que uno se ve perturbado por esas cosas, por eso tal vez en la última lectura de Pablo habla de que toleramos y nos esclavizamos de cosas que se nos dicen, que se nos enseñan, porque realmente no hemos sido, pues pienso yo, evangelizados o enseñados realmente en la verdad y con el Espíritu, sino sometidos a situaciones de temor, de miedo, de situaciones humanas. Pero pues ahí estamos en las manos de Dios, clamando porque el Espíritu Santo recomponga lo que es de Él en cada uno de nuestras vidas, cada uno de nuestros corazones. Gracias, mis hermanos. Gracias. Nelson. Sí. Yo también creo que esa palabra, la última escritura fue tremenda para mí. Nunca la había visto así, nunca la había entendido de esa manera. Creo que es muy clara en esa versión y entendí que el temor que tenía, porque digo tenía hasta hoy en el nombre de mi Señor, que si hablo... porque ha sido como el temor a predicar, a hablar la verdad. Y era como esa parte de que me digan, bueno, ¿y usted qué viene a hablar si mire su hijo, mire aquello, mire lo otro? Pero hoy he entendido definitivamente que está por encima, y aunque eso lo tengo claro, que la verdad de Dios realmente es la que prima, es el pensamiento realmente que debe tener nuestra vida, o sea, en el cual debemos mover y vivir. Sí pesaba como la culpabilidad de que si fui yo, fue por mi culpa, sí, y creo que en este momento me queda muy claro, y que muchas veces también es verdad, uno permite que lo azoten, lo que sea, porque uno piensa que ser creyente es, o sea, no se da uno el lugar realmente que Dios le ha dado, esa identidad, esa posición de ser hijo, de ser realmente un embajador, un ministro de lo que Él dice. Gracias, Nelson. Gracias. Andrea Ramírez, que vi que levantó la mano. Jacqueline, mientras Andrea se conecta, iba a decir algo que la veo con deseo de hablar. No, mi hermano, hay muchas cosas que llegan a mi corazón, pero hoy no quiero expresar nada.
Ok, amén, está bien. Oración por lo menos es lo que necesitamos los unos y los otros. Bien, quiero que la Jenny, por favor, ¿alguien va a hablar? Sí, Paz, yo quiero decir algo. Por favor. Bueno, personalmente, de pronto uno de los miedos que puedo a veces identificar en mí es que conociendo algunas de las verdades de Dios, no, a veces me siento que no soy capaz de cumplirlas totalmente, que de pronto esta carne sigue teniendo tentaciones y a pesar de que sé la verdad de Dios, sé que le agrada, sé que hay algunas cosas que me tientan, a veces vuelvo y caigo en ellas, a pesar de saber que no le agradan a Dios. Y ese de pronto es uno de los miedos, estar como en ese círculo vicioso, por así llamarlo, y sentir que de alguna manera en ese aspecto puedo estar desagradando a Dios y no saber cómo salir de ese círculo vicioso. Oración, esto se llama oración de la iglesia por el Papi. Dime mi vida. Ay, perdón, hermana Andrea. Papi, al principio hablábamos que la fe, cuando entendemos que el enfoque no es nuestra fe, es decir, no es una fe humana, sino proviene de la fuente de Dios, creo que dejamos de juzgarnos y podemos ser libres, ¿sí? Porque nuestra fe es emocionalista. Cuando vemos algo bueno, sube nuestra fe. Cuando vemos algo malo, baja nuestra fe. Pero cuando entendemos que la fuente es Dios, Dios no cambia. Dios permanece y esa verdad nos permite ser libres y poder reflejar a Cristo desde esa manera, no desde nuestra humanidad. Gracias, mami. Gracias. ¿Puedo decir algo? Pero por favor. Pues bueno, es una palabra maravillosa. Pienso que es como un bálsamo para hoy, como nosotros, para la iglesia, como hijos. El Señor Jesús pagó un precio muy alto para hacernos libres, libres para poder entrar a esa santidad, a ese trono de gracia, para creerle, para relacionarnos, para tener intimidad, pero parece ser que todavía tenemos miedo y nos vamos a engañar creyendo que somos esclavos todavía a algo contrario, a un pensamiento contrario al que Dios nos ha enseñado en este tiempo. Y realmente me quebra saber que el enemigo piensa o ha querido avanzar en nuestro pensamiento como hijos, sabiendo que somos libres y nosotros dejarlo creer como lo leíamos, permitiendo, ¿cierto? En 2 de Corintios, que todavía nos dejemos esclavizar. ¿Cómo no necesitamos como familia, como hermanos en Cristo? No podemos perder estos espacios, pero también afianzar esos lazos en casa, con mi esposo, con mis hijos. Pienso que hay bastante, o sea, realmente la intimidad en el Señor como familia, para poder romper estos lazos de esclavitud, pero que están aquí en la mente, esos engaños. Gracias. Quería aportar, si realmente necesitamos familia, no perder esos espacios y en la casa con nuestra familia. Bien, mientras voy a leer una porción de la escritura y Jenny busca por favor Romanos 8, y ya le digo desde dónde.
para terminar con el culto de hoy y una alabanza al final. Pero quiero leer un versículo y antes de leerlo, quisiera que estuviéramos juntos como familia, todos, así como veo a Byron, los que tengan a su familia cerca ahí, porque vamos a leer algo extraordinario va a leer ahorita Jenny en Romanos 8, que realmente tiene que hacer que nosotros vivamos lo que estamos creyendo. Como dice la Escritura, si es que hemos creído. Y si hemos creído, pues la verdad tumba todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Todo argumento que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios, el creerlo tumba. Esa verdad que uno cree tumba todos esos argumentos y nos hace libres. Y nos hace absolutamente libres. No como pretexto para hacer lo que nosotros queramos, dice la Escritura en Gálatas. Dice la Escritura en Gálatas 4, así. Así que, hermanos, nosotros, esta es una palabra que hasta anoche y esta madrugada pude ver con otra visión. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa y la promesa ya se cumplió. Pero dice acá, pero como entonces, o sea, en ese tiempo, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces parece que ese pensamiento esclavista aún persigue a aquel que es nacido por gracia, por la obra de la cruz, y que ya a nosotros nos llena el Espíritu Santo. Así como antes esa esclavitud perseguía al libre, hoy también esa esclavitud quiere perseguirlo a usted, que es libre por la promesa, por la obra cumplida. Eso no ha cambiado, pero el Espíritu Santo nos lo cuenta, no está escondido, está ahí. Antes pasaba, hoy también pasa. El libre siempre va a ser perseguido por ese tipo de pensamientos que esclavizan al hombre, o al creyente más bien, al creyente. Jenny, Romanos capítulo 8, del 28 hasta que termine. Y cuando termine, por favor, su pensamiento y oramos. ¿Sí está, Jenny? Sí, acá estoy. 28, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vuelve a leer. Señor. Lee el 31. Ok. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Perdón? Siga. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el miedo? Así es. Veo una obra totalmente sellada, terminada y sellada. No hay forma de irrumpir en ello, porque una mano poderosa ha sellado. No, ni siquiera es posible intentarlo. Nada puede destruir, nada puede desbaratar lo que él ya consumó. Y ahora, para nuestro favor, estamos en un estado de libertad, como veíamos hoy, con una mentalidad en un proceso de libertad donde aún se perciben pensamientos esclavistas, ¿sí? Que todavía nos hace ver cautivos de algunas situaciones, pero donde definitivamente la esperanza nuestra está puesta en que esa obra está terminada y sellada. Él va a dar por terminado, pero nosotros no podemos perdernos de ese regalo tan maravilloso, en disfrutarlo, en vivirlo, en experimentarlo cada día, y aunque entendiendo que es un proceso, la diligencia es nuestra. ¿En qué sentido? En que cuando nosotros pensamos en la verdad, a veces pensamos que estamos hablando de un libro, de una historia, en fin. Pero cuando logramos entender que la verdad es una persona, nuestro pensamiento cambia profundamente, porque entonces empiezo en una relación con una persona, a descubrir una persona, a amar profundamente una persona, que lo único que trae es un nacimiento amoroso en mi corazón, donde lo único que produce es una libertad maravillosa que también es natural de una relación honesta, sincera, limpia, continua, no forzosa. Esto no se trata de una práctica, de una doctrina, no se trata de una práctica de una nueva vida, no se trata de una nueva práctica en una nueva filosofía, como dicen algunos hermanos que he escuchado, es un buen estilo de vida, no se trata de eso. Nosotros estamos en una persona, en relación continua con una persona que se manifestó a nuestras vidas como nosotros somos, con la misma naturaleza para dejarnos experimentar realmente lo grandioso que puede llegar a ser en esta carne que nos esclaviza, en esta carne que nos limita, poder experimentar eso. Y claro, cuando uno piensa en ello, a veces se hace un poco difícil, se hace un poco como inalcanzable, como que no puedo. Pero yo he ido entendiendo, y esto es algo muy personal, que definitivamente esto es un acto supremamente natural. Esto no es una cosa forzosa, pero cuando el Espíritu Santo trae a nuestro corazón el entendimiento de decir, todavía me esclaviza este pensamiento, es porque Él mismo quiere llevarme a que experimente esa libertad en esa área en la que aún estoy cautivo, en la que aún no he podido entender. Pablo dijo un día, mire, si usted todavía pretende agradar a alguien, usted todavía no ha entendido nada. Entonces, tenemos 1000 temores. Yo creo que como humanos tenemos absolutamente 1000 temores y de todas las formas, pero el Espíritu Santo es el que nos dice, mira, yo te quiero mostrar el estado de tu corazón,
no porque yo te quiera acusar. Delante mío no hay quien pueda poner un dedo para decirte eres culpable. No hay absolutamente nada que nos condene, que nos acuse. El acusador fue lanzado fuera. A estas alturas del partido, nosotros somos verdaderamente libres y eso implica que no hay un solo estatuto, una sola carga, alguien que nos pueda imputar un cargo de pecado, no hay uno solo. Estamos delante de Dios limpios eternamente para siempre. Eso no es mentira, eso no es un invento, la Escritura lo muestra perfectamente en la libertad en que hemos entrado, pero la libertad a la que Él nos quiere llamar es una libertad mental, donde realmente tenemos que experimentar un estado día a día, y eso no se consigue con una práctica que a los 3 días estoy cansado sacando la lengua diciendo no puedo más, porque estoy tratando de cumplir con requerimientos que no se pueden llevar. La libertad es natural, producto de una excelente relación donde empiezo a conocer al admirable, a una persona que es la verdad, y Él me va a llevar a experimentar en unidad con Él lo que es vivir una vida en absoluta paz, porque eso es lo que trae la libertad, paz a nuestro corazón. Por eso cuando dice el reino de los cielos, ¿qué es? Justicia, gozo y paz. Gozo y paz. Justicia por cuanto ya se dio. No hay absolutamente nada que nos condene. Él hizo la justicia en nosotros. Gozo porque es el efecto que produce en nuestro corazón el estado posterior, y la paz, que por nada absolutamente se puede perder. No significa que no haya dificultades y problemas, pero que experimentamos realmente un nuevo estado de nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, yo veo hoy definitivamente que el Espíritu Santo nos hace una invitación maravillosa a que estemos atentos a su llamado, a que Él quiere no que sea una muletilla, que somos nuevas criaturas, no una muletilla que soy libre o Él me hizo verdaderamente libre. No, es que yo lo pueda vivir, es que yo lo pueda experimentar en muchas áreas de mi vida y que mi humanidad llena de angustias y temores en muchas ocasiones que me quiere abrumar, yo pueda ir de rodillas, rendirme delante de Él y decirle: Señor, me siento de esta manera, preso aún en este pensamiento, esclavizado aún en esto o aquello. Y por supuesto, Él es el que está dispuesto, que fue quien pagó el precio para darnos la manera de llegar a entenderlo, porque Él es el que va a revelar y nos va a dar la manera de poder vivir en ello y crecer y avanzar. Así es de que yo veo una palabra de ánimo para seguir adelante, en que esto no es un momento y se acabó, sino que nosotros vamos en un camino. Cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino no se acaba. Un camino quiere decir que vamos caminando sobre el camino. No ha terminado en el sentido del proceso y de la paciencia que Él nos tiene para estar transformando cada pensamiento que es contrario, pero que Él quiere establecer el suyo en nuestro corazón. Entonces, vamos a orar para darle gracias a nuestro Señor por su obra maravillosa. Padre bueno, yo alabo tu nombre, Señor, en esta mañana, en una gratitud inexplicable, Señor. Como dijo Pablo, hay cosas inefables que a veces ni siquiera podemos explicar, Señor. Tu amor tiene una magnitud, Señor, que realmente nadie puede comprender, que no tenemos pecado aunque pecamos. Eso es una cosa que a la mente humana le rompe todos los estándares, Señor. Y procuramos y nos desgastamos y nos cansamos queriendo ser mejores.
queriendo alcanzar algo que no podemos alcanzar, porque nuestro Señor en la humanidad lo alcanzó para que mis hermanos y yo hoy podamos experimentar una paz absoluta, un gozo maravilloso, una esperanza de que algún día veremos la obra en plenitud cuando terminen el cumplimiento de los tiempos, Señor. Y gracias, Dios mío, yo realmente solo puedo expresar delante de mis hermanos con una libertad maravillosa que estoy agradecida inmensamente, Señor, porque nos congregamos, Señor, tantísimos que hemos entendido, que hemos creído, que caminamos en ello y perseveramos, Señor, con temores, con temblores, Señor. Pero de verdad creo que nuestro corazón abriga esperanza, Señor. Esperanza en ti y no en mí, Señor. Esperanza en que tu obra ha sido terminada desde la fundación del mundo, Señor. Esperanza en que prometiste una libertad, que prometiste una transformación, y que eso es evidente, aunque nuestra carne se revele, aunque nuestro pensamiento no lo comprenda en plenitud, Señor. Esa obra terminó, Señor, y fue majestuosa e incomparable. Y tan es así que nos acabas de decir en las Escrituras que nadie la puede tocar, Señor. La dejaste tan lejos que nadie la puede invalidar, Señor. Y yo te quiero agradecer con mis hermanos en esta mañana por haber hecho de nosotros tu familia, Señor, la familia celestial, la familia de ese reino sobre esta tierra con propósito, Señor. Gracias por el entendimiento que nos has dado hasta esta hora, Señor. Es perfecto lo que comprendemos. Alabo tu nombre por ello, Señor. Agradezco inmensamente tu voto de confianza, Señor, en depositar tantos y tantos tesoros en nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta palabra de ánimo que has traído para hacernos ver que aunque esos pensamientos todavía nos quieran paralizar, tú sales rápido, pero muy rápido al encuentro a decirnos, no, un momentico, yo en realidad los he hecho verdaderamente libres. Y esta obra nadie la toca porque yo la terminé y porque yo sigo trabajando en ello. Yo sigo trabajando en expulsar esos pensamientos, esos que estaban en Canaán, el Eteo, el Jebuseo, el Fereceo, que representaban esos que no podían quedarse allí, son esos pensamientos. Pero que tú dijiste, no, yo ya lo conquisté, pero ustedes los echan fuera. Claro, Señor, que es nuestra decisión creer en que está terminado, creer en que hoy somos nuevas criaturas. Por eso podemos decir, como está escrito, yo tengo la mente de Cristo, que no es por mí, es porque tú pusiste tu pensamiento en mí. Y entonces puedo hablar conforme a tus palabras. Y yo te agradezco, Señor. Te agradezco muchísimo, Dios mío, porque aunque es una responsabilidad grandísima, Señor, si tú confiaste en que podemos llevar tu imagen conforme a tu semejanza, Señor, sobre la tierra, así es, Señor. Entonces lo podemos hacer. Porque tú dijiste que se puede, Señor. Y yo te agradezco, Dios mío. Oro por mis hermanos que batallan, que luchan, Señor, que tienen diversas pruebas, dificultades, temores, angustias, Señor, y que todavía batallan con 1000 pensamientos que no van conforme a tu palabra, pero que tú estás atento allí, esperando que nuestras rodillas se doblen. Ayúdalos, Señor, que ellos también, como yo, Señor, podamos comprender que no hay otro lugar que ir delante tuyo
reconociendo, Señor, reconociendo que necesitamos, Dios mío, que nos muestres cuál es la verdad para expulsar ese pensamiento y que ya no tenga más dominio sobre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes, no por hoy, hasta el fin, dices tú, Señor. Aunque en este día sea la evidencia que nuestros labios confiesan que hemos creído y que eres nuestro Señor, que no le servimos a otro porque no hay otro Dios, que un día decidimos creer en lo que manifestaste, en que has ganado, Señor, esta victoria para hacernos partícipes, y por eso nos dices, ustedes son más que vencedores. Y yo quiero, Señor, que esta palabra, Señor, se arraigue profundamente en mis hermanos, como en mi corazón, Señor, para avanzar, para disfrutar, para experimentar la paz y el gozo, Señor, que tú quieres que vivamos. Y ayúdanos, Señor, para que ese temor no nos paralice. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y que el que experimenta temor, aún el amor no sea perfeccionado. Ayúdanos a que podamos perfeccionarnos en ese amor, en creerlo, porque tu palabra me dice en 1 de Juan 4:17 que el amor se cree. El amor no es solo para saberlo que tú amaste, el amor es para creer que me amaste. Y gracias por todo esto que nos cuentas. Gracias por este día maravilloso que desde la eternidad lo visualizaste para congregarnos y un día más darnos oportunidad de aprender mucho más de ti, Señor. Gracias, Señor, por tener paciencia con nuestras debilidades, Señor. Y gracias por tu obra terminada, Señor. Te alabamos, Dios mío. Eres nuestro Rey y nuestro Dios, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Si tienes espacio para saltar, hazlo. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Oh, sí, Señor. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Sí, Señor. Oh, te bendecimos.
visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad, tú me has dado. Libertad de mis cadenas. Libertad, soy esclavo. Soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado. Libertad de mis cadenas. Libertad, soy esclavo. Soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Oh, sí, Señor. Bien, pues, ¿qué les puedo decir? Martes, miércoles, jueves, viernes, nos vemos para estudiar la palabra, los que estén en cada grupo. El Señor bendiga sus vidas grandemente y espero que podamos entender que Dios quiere que creamos en Él. Es la invitación de nuestro Señor Jesucristo, que creamos en su amor, que creamos en la libertad que nos dio, pero que creamos que nada nos podrá separar de lo que Él ya hizo. Eso es extraordinario. Bendiciones a todos y nos vemos el siguiente domingo. Igualmente, pastor. Amén, hermano. Muchas gracias. A todos. Bendiciones, buen día. Un abrazo. Gracias. Gracias. Buen día, gracias. Gracias. Para todos, buen día. Para todos. Feliz día.